¿Qué haces aquí? Te desinvité ayer. Las palabras de Fernanda cortaron el aire del salón de eventos como cristal roto. Cada cabeza se volteó para presenciar mi humillación pública. Sonreí dulcemente a la novia de mi hijo. Me voy, pero primero quiero que conozcas a mi invitado especial, un viejo amigo tuyo. Cuando Fernanda vio quién estaba detrás de mí, su rostro se puso blanco antes de desplomarse sobre el mármol italiano del Salón Primavera Dot. Todo comenzó hace 6 meses cuando mi hijo Roberto trajo a casa a la mentirosa más hermosa que había conocido. Mi nombre es Esperanza Herrera, aunque todos me dicen Pera. Y hasta la semana pasada, pensaba que estaba planeando la boda del siglo para mi querido único hijo. Había vaciado la póliza de seguro de vida de mi difunto esposo, retirado mis ahorros del banco y hasta empeñado mi casa en las Lomas para darle a Roberto y Fernanda la boda de ensueño que ella decía haber soñado desde niña. El venue, el prestigioso Salón Primavera, con sus jardines impresionantes y su arquitectura colonial. Las flores, 2000 rosas blancas traídas desde Xochimilco. Pagué hasta el último pétalo porque la familia de Fernanda, me explicó entre lágrimas, la había rechazado. Hasta le ofrecí el collar de perlas de mi abuela, una reliquia familiar que había pasado por 4 generaciones. «Ay, señora Herrera», susurró con los ojos brillando con lo que pensé eran lágrimas de gratitud. «Usted es como la madre que nunca tuve». ¿Qué actuación fue esa, Dot? Roberto estaba completamente hechizado, y entendía por qué. Fernanda era despampanante de esa manera natural que algunas mujeres poseen. Cabello dorado como el trigo, y ojos verdes que podían hacer que los hombres olvidaran sus propios nombres. Trabajaba como enfermera pediátrica, hacía voluntariado en refugios de animales, y hablaba sobre querer hijos con tal nostalgia genuina que me encontré soñando despierta con nietos Dot, pero algo me inquietaba. Un susurro de duda que no podía silenciar del todo. Tal vez era la forma en que sus historias nunca encajaban completamente, o cómo había crecido en tantos lugares diferentes que no podía mantener coherentes sus recuerdos de la infancia. O quizás era cómo siempre pagaba en efectivo todo, alegando que era anticuada con las tarjetas de crédito. Aún así, Roberto era más feliz de lo que lo había visto desde que murió su padre hace 3 años, y eso era suficiente para mí, hasta la noche en que descubrí la verdad que cambiaría todo Dot. La revelación llegó por accidente, como suelen llegar las verdades más devastadoras. Estaba dejando recuerdos de boda en el departamento de Roberto, cuando escuché a Fernanda por teléfono en la recámara. Su voz baja y urgente. Algo en su tono me hizo quedarme inmóvil en el pasillo en lugar de anunciar mi llegada como haría una persona normal. «Mauricio, te dije que no me llamaras a este número». Siseó. «No, la boda sigue en programa». «Sí, tendré acceso a sus cuentas, después de que nos casemos». «¿Cómo que quieres una parte más grande?» «Acordamos el 30%. Mi sangre se convirtió en hielo. Me apoyé contra la pared, agradecida por los pisos de madera antigua del departamento de Roberto, que me permitían escuchar cada palabra condenatoria. «Mira, la vieja ya nos ha dado más de 800,000 pesos, y probablemente nos dará más dinero para el enganche de la casa después de la boda. Este incauto vale al menos 4 millones, tal vez más. No, él no sospecha nada. Está completamente enganchado. Incauto. Mi hijo era un incauto». Había escuchado suficiente. Me arrastré hacia atrás hacia la puerta principal, mis manos temblando tan violentamente que casi tiro la caja de recuerdos de boda. Logré salir silenciosamente, pero una vez en mi coche, tuve que detenerme 3 cuadras después porque estaba hiperventilando Dot. Todo tenía un horrible sentido ahora. Los pagos en efectivo, las historias inconsistentes, la forma en que había aislado a Roberto de sus amigos con comentarios sutiles sobre cómo no entendían su relación. Incluso lo había convencido de agregar su nombre a su cuenta de cheques por conveniencia, y le había sugerido que actualizara su póliza de seguro de vida, ya que estaban construyendo un futuro juntos. Quedé en mi coche durante 1 hora llorando, lágrimas de rabia y sintiéndome como la tonta más grande del mundo. Entonces algo cambió dentro de mí, algo duro y determinado que no había sentido desde luchar por la vida de mi esposo durante su batalla contra el cáncer.
Si Fernanda López pensaba que podía destruir a mi hijo y robar nuestro dinero, había elegido a la familia equivocada para meterse Dot. Pero necesitaba pruebas. Evidencia real e innegable que abriera los ojos de Roberto y expusiera a Fernanda por lo que realmente era. Manejé directo a casa e hice algo que nunca pensé que haría en mi vida. Busqué en Google Investigadores Privados Ciudad de México. A la mañana siguiente, me reuní con Patricia Salinas en un pequeño café del centro. Patricia era una ex detective de la policía que había abierto su propia agencia después de jubilarse, especializándose en casos de fraude. Probablemente era 10 años menor que yo, pero tenía el tipo de actitud sin tonterías que inmediatamente me tranquilizó. «Señora Herrera», dijo después de que le expliqué la situación. «Lo que está describiendo suena como una estafa romántica, clásica con un giro matrimonial. Esta gente son profesionales. Estudian a sus objetivos, aprenden lo que quieren escuchar y se convierten exactamente en esa persona». Deslicé un cheque sobre la mesa. «¿Cuánto tiempo tomará?». Patricia sonrió sombríamente. Para alguien lo suficientemente estúpida como para usar su verdadera voz por teléfono, no mucho tiempo. 2 semanas después, Patricia llamó con resultados que superaron mis peores temores. «Esperanza, vas a querer sentarte para esto», dijo, su voz sombría por el teléfono. «Fernanda López no existe. La mujer con la que tu hijo planea casarse es en realidad Sandra Castellanos, y tiene bastante historial. Estaba en mi cocina preparando té cuando llamó, y tuve que sujetarme del mostrador para no colapsar. Dime todo». «Sandra Castellanos, 29 años, originalmente de Guadalajara. Ha sido arrestada 3 veces en los últimos 5 años por fraude, aunque solo ha sido condenada una vez. Trabaja con socios, generalmente hombres que la ayudan a investigar objetivos y a veces se hacen pasar por familiares para agregar credibilidad a sus historias. Mi tetera estaba silbando, pero no podía moverme para apagarla. El hombre del teléfono, Mauricio. Mauricio Rivera, su cómplice más frecuente. Estuvieron involucrados románticamente hasta hace 2 años, cuando aparentemente ella lo estafó con 300,000 pesos y desapareció. Él ha estado tratando de rastrearla desde entonces. Finalmente logré apagar la hornilla, mis manos moviéndose en piloto automático mientras mi mente se tambaleaba. ¿Cómo encontraste todo esto? El milagro del software de reconocimiento facial y algo de trabajo detectivesco anticuado. Sandra ha estado usando la identidad de Fernanda López durante 8 meses, completa con número de seguro social falso e historial laboral. El trabajo de enfermería pediátrica. Hace voluntariado ocasionalmente en una clínica gratuita, lo suficiente para hacer creíble la historia si alguien investiga. Me dejé caer en mi silla de la cocina. «Patricia, necesito que encuentres a este Mauricio Rivera». Hubo una pausa. «Esperanza, ¿qué estás pensando?». «Estoy pensando que un hombre que ha estado cazando a Sandra durante 2 años podría estar muy interesado en asistir a su boda». La voz de Patricia llevaba una nota de admiración. «¿Quieres traerlo a la ceremonia?». «Quiero darle a Fernanda exactamente lo que se merece». Mi voz era más firme de lo que me sentía. «¿Puedes encontrarlo?». «Ya lo hice. Está viviendo en Monterrey ahora, trabajando en construcción. Puedo enviarte su información de contacto en 1 hora». Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina silenciosa durante mucho tiempo. Parte de mí quería marchar directo hacia Roberto y exponer todo lo que Patricia había descubierto. Pero conocía a mi hijo. Era terco como su padre, y Sandra había estado trabajando en él durante meses. Probablemente lo habría convencido de que cualquier crítica era solo celos o un intento de controlar su vida. Dot No Coma necesitaba algo más dramático, algo que la expusiera tan completamente que no hubiera espacio para la negación o la manipulación. La boda era en 10 días, y yo iba a asegurarme de que fuera inolvidable Dot esa tarde. Llamé a Mauricio Rivera. Mauricio Rivera al habla. Su voz era cautelosa, profesional. Lo había atrapado durante su hora de almuerzo, en un sitio de construcción en Monterrey. «Señor Rivera,
Mi nombre es Esperanza Herrera. Creo que conoce a la novia de mi hijo, aunque usted la conocía como Sandra Castellanos, no como Fernanda López. El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Entonces, ¿dónde está? Está a punto de casarse con mi hijo en la Ciudad de México en 9 días. Ya ha robado más de 800,000 pesos de nosotros y apenas está comenzando. Mantuve mi voz firme, empresarial. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Otra pausa. Señora, no sé qué tipo de juego está jugando, pero le dijo a su socio Mauricio que el incauto valía al menos 4 millones. Dejé que eso se asentara. Ella está planeando acceder a las cuentas bancarias de mi hijo después del matrimonio y probablemente desaparecer en 6 meses. Su inhalación fue aguda. ¿La escuchó hablando con Mauricio? Ese soy yo. Teníamos un arreglo de negocios hasta que ella me jodió. Entonces entiende mi posición. Señora Herrera, ¿qué está proponiendo exactamente? Había estado pensando en esto durante horas, dándole vueltas al plan en mi mente como una pieza de rompecabezas hasta que encajó perfectamente. Ella está teniendo una boda en iglesia con 300 invitados, muy pública, muy prestigiosa. ¿Qué pasaría si su pasado caminara por esas puertas de la iglesia, justo en el medio de su momento de triunfo? ¿Quiere que arruine la boda? Había algo parecido a la admiración en su voz. Quiero que la exponga delante de todos a los que les ha estado mintiendo. Delante de mi hijo, quien merece saber la verdad antes de que ella destruya su vida. Mauricio. Estuvo callado durante varios minutos. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más dura. Ella me quitó 300,000 pesos y se esfumó en medio de la noche. Me dejó pagando la cuenta de un hotel y un auto rentado. La he estado buscando durante 2 años. Entonces esta es tu oportunidad. ¿Qué ganas tú? Además de salvar a tu hijo, digo. Sonreí, aunque él no podía verlo. Justicia, señor Rivera. Justicia pura y simple. Hablamos durante otros 20 minutos, elaborando los detalles. Mauricio manejaría hasta la capital la mañana de la boda y esperaría mi señal. Ya había sido desinvitada. Sandra había convencido a Roberto de que su madre estaba tratando de sabotear su felicidad, pero tenía formas de entrar al salón primavera que no involucraban la entrada principal. Después de colgar, me di cuenta de que me sentía más ligera de lo que había estado. En semanas, la furia impotente se había ido, reemplazada por algo mucho más satisfactorio. Propósito. Los siguientes días pasaron en una vorágine de preparativos. Cancelé mi cita en el salón de belleza y el arreglo de mi vestido. Si iba a ser desinvitada de la boda de mi hijo, ciertamente no iba a verme mejor para la ocasión. En lugar de eso, me enfoqué en otros detalles, como asegurarme de que la boda tuviera algunas complicaciones muy costosas 2-3 días antes de la boda. Hice una serie de llamadas telefónicas que habrían puesto orgulloso a un especulador corporativo .la. Primera fue al coordinador de eventos del Salón Primavera. Señora Gutiérrez, habla Esperanza Herrera, madre del novio para la boda, Herrera López del sábado. Oh, señora Herrera, qué gusto escucharla. Espero que esté emocionada por el gran día, si supiera. En realidad, llamo porque ha habido un cambio en el arreglo de pagos. La familia de la novia ha decidido cubrir el saldo final después de todo. Hice una pausa, dejando que mi voz se llenara del tipo de placer abuelil que los coordinadores de eventos viven para escuchar. Es tan maravilloso cuando las familias se unen, ¿no le parece? Eso es absolutamente encantador. ¿Debo esperar un pago directamente de ellos? Oh, sí. Ellos se harán cargo de todo de aquí en adelante. De hecho, probablemente debería suspender cualquier pago de mi cuenta hasta que escuche directamente de la familia López. Le di el número telefónico falso que Patricia había confirmado que Sandra estaba usando para los proveedores de la boda. Son muy particulares sobre manejar sus propias finanzas. La segunda llamada fue al florista, la tercera al servicio de banquetes, la cuarta al fotógrafo. Cada conversación fue similar.
La familia de la novia se estaba haciendo cargo de los pagos finales, tan complacida de reconciliarse con su hija, tan emocionada de contribuir a este día especial Dot. Por supuesto, la familia López no existía, y Sandra no tenía idea de que los proveedores estaban tratando de comunicarse con ella, en un número que nunca contestaba. Para el sábado por la mañana, el Salón Primavera estaría enfrentando un problema muy costoso sin una solución inmediata Dot. Pero mi obra maestra fue la llamada que hice a Roberto. «Mamá». Sonaba cansado, estresado. «Realmente no puedo hablar ahora. Fernanda ha estado molesta porque no estuviste en la cena de ensayo». «Ay, Roberto, mi amor, entiendo completamente los sentimientos de Fernanda». Mi voz goteaba con el tipo de comprensión maternal que había calmado sus rodillas raspadas y corazones rotos durante 32 años. De hecho, he estado reflexionando y me doy cuenta de que tal vez he sido un poco dominante con los planes de la boda. Silencio. Entonces, ¿en serio? En serio. Este es el día de Fernanda, y si ella siente que mi presencia sería estresante, entonces por supuesto debo respetar eso. Hice una pausa para dar efecto. Te amo demasiado como para hacer algo que pueda arruinar tu felicidad. Mamá. Su voz se quebró ligeramente. ¿Estás segura? Fernanda podría cambiar de opinión si hablas con ella. Ay, cariño, no creo que sea necesario. ¿Sabes qué? Voy a tomarme un pequeño viaje este fin de semana. Tal vez manejar hasta Cuernavaca, hacer algunas compras de antigüedades. Darles a ustedes dos algo de espacio para disfrutar su día especial sin drama familiar. El alivio en su voz fue doloroso de escuchar. Eso es muy considerado. De ti, mamá. Solo quiero que seas feliz, cariño. Eso es todo lo que siempre he querido. Después de colgar, me quedé viendo mi teléfono durante mucho tiempo. La conversación había sido necesaria, pero dolía en formas que no había esperado. Roberto genuinamente creía que yo era el problema, que mis preocupaciones sobre Fernanda venían del egoísmo o los celos en lugar del instinto maternal. Dot bueno coma para el domingo por la mañana. Entendería todo Dot. El viernes por la noche. Sandra. Me llamó personalmente. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Señora Herrera, soy Fernanda. Su voz era dulce como la miel, con solo un toque de vulnerabilidad. Quería agradecerle por ser tan comprensiva sobre mañana. Sé que puede parecer duro, pero para nada, querida. Entiendo completamente. Igualé su tono perfectamente. Una novia debe sentirse completamente cómoda en el día de su boda. Eso es tan amable de su parte. Roberto dijo que va a Cuernavaca para el fin de semana. Pescando información. Clásico. Ese es el plan. Un pequeño retiro de madre del novio, mientras ustedes dos comienzan su luna de miel. Bueno, espero que se diviertan mucho. Y señora Herrera, después de que Roberto y yo nos establecemos, tal vez podríamos almorzar. Me gustaría mucho que fuéramos amigas. La audacia era impresionante. Eso suena encantador, Fernanda. Estoy segura de que tendremos mucho de qué hablar. Después de terminar la llamada, me serví una copa generosa de vino y brindé con mi reflejo en la ventana de 1980. La cocina. Salud por las amigas de familia, Esperanza, dije en voz alta. Que reciban exactamente lo que se merecen. El sábado por la mañana llegó gris y llovizno. El tipo de clima que los fotógrafos de bodas llaman romántico y las novias llaman desastroso. Me desperté a las 5 o'clock de la mañana, demasiado emocionada para dormir, y pasé la mañana preparándome para lo que sería el día más brillante o más catastrófico de mi vida. A las 9 o'clock, Mauricio Rivera llamó desde una gasolinera a 20 minutos de la Ciudad de México. «Estoy aquí, señora Herrera. ¿Está segura de esto?» Me miré en el espejo del pasillo, vestida con un simple vestido negro y las perlas de mi abuela, las que Fernanda había admirado tanto. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. ¿Qué pasa si su hijo no la perdona? Era una pregunta que había estado evitando durante días. Entonces habré salvado de una mujer que lo habría destruido financiera y emocionalmente.
A veces, el amor significa ser el villano en la historia de alguien más, hasta que estén listos para ver la verdad. Diablos, es más dura de lo que suena. Casi sonreí. Señor Rivera, crié un hijo, enterré a un esposo y sobreviví 67 años. Soy más dura de lo que me veo, también. La boda estaba programada para las 2:00, con la recepción inmediatamente, después en el gran salón de bailes del complejo. Lo había cronometrado todo perfectamente. Mauricio llegaría al venue a la 1:30 y esperaría en su coche hasta que le enviara un mensaje. Yo entraría por la entrada del jardín, una ruta que conocía bien de mis múltiples visitas al lugar, y me posicionaría donde pudiera ver la ceremonia desenvolverse. A las 11:00 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Primero el florista, luego el servicio de banquetes, luego la coordinadora del venue. Todos en pánico, todos tratando de comunicarse con alguien de la familia López sobre saldos pendientes que necesitaban resolverse inmediatamente. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz al mediodía. Roberto llamó. Mamá, algo raro está pasando. Todos los proveedores de la boda están llamando a Fernanda sobre pagos, pero ella dice que nunca les dijo que su familia se haría cargo de nada. ¿Sabes qué está pasando? Ay, qué confuso suena eso. ¿Qué? ¿Dijo Fernanda? Está bastante molesta. Piensa que alguien está tratando de sabotear la boda. Hubo una pausa. Mamá, tú no... Quiero decir, tú no harías... Roberto Herrera, ¿estás sugiriendo que tu madre sabotearía tu boda? Inyecté la cantidad justa de dolor en mi voz. Después de todo lo que he hecho para ayudar a que este día sea perfecto. No, lo siento. Es solo que... Fernanda está muy estresada, y cuando la gente está estresada, a veces buscan a alguien a quien culpar. Terminé suavemente. No te preocupes, cariño. Estoy segura de que es solo una confusión de proveedores. Estas cosas pasan. Lo importante es que te estás casando con la mujer que amas hoy. Si supiera qué tan cierta iba a volverse esa declaración. Después de colgar, revisé mi reloj. 1:00. Hora de tomar posición para el show de mi vida. Tomé mi bolsa, respiré profundo y me dirigí a mi coche. El viaje al Salón Primavera tomó 15 minutos a través del distrito histórico de la Ciudad de México. El musgo español colgaba de los robles antiguos como velos nupciales, y a pesar de todo, sentí una punzada de tristeza de que este hermoso venue para siempre estaría asociado con el engaño en lugar de la celebración. Pero Sandra Castellanos había tomado sus decisiones, y ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Dotme, estacioné 2 cuadras lejos, y caminé hasta la entrada trasera del complejo, la que estaba cerca de la cocina de banquetes que había detectado durante mis tours del venue. El personal estaba demasiado ocupado lidiando con las crisis de pagos para prestar atención a una mujer más en vestido negro cargando flores Dot. Para las 2:15, estaba posicionada detrás de una columna de mármol en la parte posterior de la capilla, viendo el rostro de mi hijo brillar de felicidad, mientras esperaba que su novia caminara por el pasillo Dot. En 15 minutos, esa felicidad sería destrozada, y yo sería la responsable Dot. Pero a veces, me recordé mientras comenzaba a tocar la marcha. Nuptial. El amor requiere que seas lo suficientemente fuerte para romper el corazón de alguien, para salvar su vida. Dot. Las puertas de la capilla se abrieron, y Sandra Castellanos, interpretando el papel de Fernanda López por última vez, comenzó su caminata por el pasillo en su vestido de $250,000 y las perlas de mi abuela. Saqué mi teléfono y envié un solo mensaje a Mauricio Rivera. Ahora. Mauricio Rivera caminó por esas puertas de la capilla como un ángel vengador en un traje arrugado. Cada cabeza se volteó mientras avanzaba por el pasillo, con la confianza de un hombre que había estado cazando a su presa durante 2 años. El ramo de rosas blancas de Sandra golpeó el piso de mármol con un sonido como cristal rompiéndose. «¡Sandra Castellanos!», gritó Mauricio, su voz haciendo eco en el silencio atónito. ¿De verdad pensaste que podrías esconderte para siempre?
El caos que siguió fue todo lo que había imaginado y más. Roberto se colocó protectoramente frente a su novia, la confusión escrita en todo su rostro. Señor, creo que se equivocó de persona. Esta es Fernanda López. Mauricio se rió, un sonido desprovisto de cualquier humor. ¿Fernanda López? ¿Así se está haciendo llamar ahora? Alcanzó su chaqueta y sacó una carpeta manila. Su verdadero nombre es Sandra Castellanos, y es una estafadora profesional. Debería saberlo. Fui su socio hasta que me robó 300,000 pesos. Eso no es cierto. La voz de Sandra era estridente, desesperada. Roberto, no conozco a este hombre. Claramente está mentalmente enfermo. Pero pude ver las grietas formándose en su actuación. Sus manos temblaban, y esa voz dulce como miel había desarrollado un filo agudo que no había estado ahí antes. La máscara finalmente se estaba resbalando. Don Mauricio abrió la carpeta y levantó fotografías. Aquí está Sandra en el Hotel María Isabel, estafando turistas extranjeros con tarjetas de crédito falsas. Aquí está en Puebla haciéndose pasar por paciente de cáncer para robar de las colectas de la iglesia. Su voz se volvía más fría con cada revelación. Y aquí está mi favorita. Sandra saliendo de nuestro hotel en Acapulco con mi cartera, mi reloj y el anillo de compromiso que fui lo suficientemente estúpido para comprarle. El rostro de Roberto se había puesto pálido. Fernanda, ¿de qué está hablando? Está mintiendo. La voz de Sandra se quebró. Roberto, tú me conoces. Nos vamos a casar. Te amo. ¿Amor? Ladró Mauricio. Señora, usted no reconocería el amor ni aunque la mordiera en el trasero mentiroso. ¿Quiere saber lo que realmente piensa de su precioso Roberto? Sacó su teléfono y lo levantó. Tengo grabaciones de nuestra sociedad. ¿Quiere escuchar cómo lo llamaba? Su patético incauto de mamitis. Los invitados de la boda estaban murmurando, ahora. Un zumbido bajo de shock y confusión se extendía por la capilla. Observé desde detrás de mi columna cómo el mundo de mi hijo se desmoronaba en tiempo real. Y a pesar de todo, mi corazón dolía por él. Pero Sandra no había terminado de pelear. Incluso si algo de eso fuera cierto, dijo, forzando su voz, de vuelta a su dulzura practicada, la gente puede cambiar. Ya no soy esa persona. Roberto cree en las segundas oportunidades. ¿Verdad, cariño? Era una manipulación magistral, apelando a la decencia fundamental de Roberto y haciéndolo elegir entre creer en la redención humana o aceptar que la mujer que amaba era una fabricación completa dot. Desafortunadamente para Sandra, yo le había dado a Mauricio una pieza más de munición. ¿Segundas oportunidades? Mauricio sonrió fríamente. Dile sobre el otro incauto, Sandra, el que estás trabajando ahora mismo. Roberto se volteó para mirar a su novia, y vi el momento exacto cuando la duda se filtró en sus ojos. ¿De qué está hablando, Fernanda? No tengo idea, pero su voz fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Don Mauricio consultó su teléfono. Déjame refrescar tu memoria. Hace 3 semanas me llamaste pidiendo consejos sobre una, y cito, vieja solitaria que ya te había dado 800,000 pesos. ¿Te suena familiar? El silencio que siguió a la revelación de Mauricio fue ensordecedor. Cada ojo en la capilla se volteó hacia Sandra, esperando su respuesta. Observé la cara de mi hijo transformarse mientras la comprensión lentamente amaneció, y tuve que agarrarme de la columna de mármol para no revelar mi posición. Eso está... La voz de Sandra le falló. Lo intentó de nuevo. Eso está fuera de contexto. ¿Contexto? La voz de Roberto era apenas un susurro. ¿Llamaste a mi madre una vieja solitaria? Roberto, no lo dije de esa manera. Este hombre está tratando de... ¿Tratando de qué? ¿Decir la verdad? La voz de Roberto se estaba volviendo más fuerte, la ira reemplazando la confusión. Mi madre nos ha dado todo. Vació su cuenta de ahorros para nuestra boda. Hipotecó su casa para que pudieras tener la ceremonia de tus sueños.
Los invitados de la boda ya no murmuraban. Estaban escuchando intensamente cada palabra. Detecté varias personas grabando con sus teléfonos, incluyendo al compañero de cuarto de la Universidad de Roberto, quien parecía estar transmitiendo en vivo todo el desastre. Mauricio no había terminado. ¿Quieres saberlo mejor? Estaba planeando vaciar sus cuentas bancarias y desaparecer en 6 meses. Es su cronología estándar, lo suficientemente largo para establecer derecho legal a los bienes matrimoniales, lo suficientemente corto para evitar apegarse demasiado. «Basta», suplicó Sandra. Pero su compostura se había ido completamente ahora. Las lágrimas corrían por su cara, pero si eran genuinas o parte de la actuación, no podía distinguir. Roberto se alejó de ella, su cara una máscara de disgusto y traición. ¿Es cierto? ¿Algo de esto? Sandra miró alrededor desesperadamente, como un animal atrapado buscando escape. Las puertas de la capilla estaban bloqueadas por invitados curiosos que se habían acercado para escuchar mejor. El altar no ofrecía santuario. Finalmente, su mirada encontró la mía a través del espacio abarrotado. Nuestros ojos se encontraron, y vi reconocimiento florecer en su cara. Sabía exactamente quién había orquestado este momento. Por primera vez desde que había entrado en nuestras vidas, Sandra Castellanos estaba enfrentando a alguien que era más inteligente, más despiadada e infinitamente más motivada de lo que ella era. «Tú», susurró, señalándome directamente. «Esto fuiste tú». Todas las cabezas se voltearon para seguir su dedo, y de repente me encontré siendo el centro de atención de una manera que nunca había pretendido. Tanto por permanecer escondida, hasta el gran finale. Los ojos de Roberto se ensancharon cuando me detectó. «Mamá, ¿qué haces aquí? Dijiste que ibas a Cuernavaca». Salí de detrás de la columna, enderezando mis perlas con tanta dignidad como pude reunir. Mentí, cariño, algo que aprendí viendo a los expertos. Tú orquestaste esto. La voz de Roberto era una mezcla de horror y admiración. Yo lo expuse, corregí. Hay una diferencia. Sandra había encontrado su voz de nuevo, y con ella, su talento para la manipulación. Estás celosa, Roberto. Tu madre no podía soportar que me eligieras a mí sobre ella. Contrató a este hombre para destruir nuestra boda porque quiere controlar tu vida para siempre. Era un intento inteligente de última hora, jugando con cada estereotipo de suegra en existencia. Por un momento, vi la duda filtrarse de vuelta en los ojos de Roberto. 29 años de manipulación practicada de Sandra versus 67 años de mi amor y sacrificio. ¿Cuál elegiría creer? Fue entonces cuando Mauricio jugó su carta de triunfo. La señora Herrera no me contrató, señora. Me ofrecí como voluntario. Levantó su teléfono de nuevo. ¿Quiere escuchar la grabación que hice de nuestra conversación hace 3 semanas? La donde te ríes de lo fácil que es manipular viejas solitarias y sus hijos devotos. La calidad de la grabación no era perfecta, pero la voz de Sandra se escuchaba cristalina. La vieja está tan desesperada por nietos que creerá cualquier cosa. Y el hijo, un completo niño de mami. Todo lo que tengo que hacer es llorar sobre mi pasado trágico, y él escribe otro cheque. La cara de Roberto se puso blanca, luego roja, luego un color gris enfermizo que me hizo querer correr a su lado. Pero este momento ya no se trataba de protegerlo. Se trataba de que él finalmente viera la verdad. ¿Quiere escuchar la mejor parte? La voz de Sandra continuó desde el teléfono. Me dio el collar de perlas de su abuela. Dijo que era una reliquia familiar. Probablemente lo empeñe después de la luna de miel. Instintivamente, los ojos de Roberto fueron al cuello de Sandra, donde las perlas de mi abuela brillaban contra su piel pálida. Las perlas que habían sido usadas por 4 generaciones de mujeres Herrera, pasadas de madre a nuera como símbolo de aceptación y amor. Las manos de Sandra volaron a su cuello, cubriendo el collar como si pudiera esconder la evidencia. Roberto, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? Su voz era mortalmente silenciosa ahora. ¿Explicar cómo te has estado riendo de mi madre a sus espaldas mientras gastas su dinero?
¿Explicar cómo me llamaste niño de mami mientras pretendías amarme? ¿Explicar cómo ibas a robarnos hasta dejarnos en la ruina y desaparecer? La pelea se salió de Sandra de una vez. Sus hombros se hundieron, y por primera vez desde que la conocí, se veía de su edad real en lugar de la mujer joven, inocente que había estado pretendiendo ser. Comenzó como un trabajo, dijo calladamente. Solo otro incauto. Pero entonces no sé. Pensé que tal vez podría hacerlo real. ¿Hacerlo real mintiendo sobre todo? La voz de Roberto se quebró. Tu nombre, tu trabajo, tu familia, toda tu historia de vida, ¿qué se suponía que fuera real de nosotros? Sandra miró alrededor de la capilla una vez más, tomando nota de los cientos de caras mirándola con mezclas de shock, disgusto y fascinación. Los arreglos florales elaborados, el fotógrafo que todavía estaba tomando fotos, el videógrafo que estaba capturando cada momento de su humillación pública. Necesito irme, susurró. Sí, dijo Roberto simplemente. Lo necesitas. Pero Sandra Castellanos no había terminado del todo. Mientras recogía su vestido para caminar por el pasillo, se volteó para enfrentarme con una mirada de odio puro. ¿Crees que ganaste, verdad? Felicidades, señora Herrera. Recuperaste a tu precioso hijo. Pero ¿sabes qué? Él nunca va a confiar en otra mujer después de esto. Lo arruinaste para el amor para siempre. También podrías seguir siendo la mujer más importante en su vida. Las palabras dieron en el blanco. Sentí una puñalada de duda, preguntándome si mi búsqueda de justicia había cruzado la línea hacia algo más oscuro y más egoísta, pero Roberto me sorprendió. No, dijo firmemente. Ella no me arruinó. Tú lo hiciste. ¿Y sabes cuál? ¿Es la diferencia? Mamá estaba tratando de protegerme. Tú estabas tratando de destruirme. La cara de Sandra se torció con furia. Te vas a arrepentir de esto. Los dos. Tengo amigos, conexiones. Esto no ha terminado. Mauricio se adelantó, su expresión divertida. En realidad sí terminó. Mira, mientras tú has estado dando tu pequeña actuación aquí, el FBI ha estado muy interesado en nuestra conversación sobre tu juego de estafa actual. Están particularmente fascinados por tu número de seguro social falso y tu historial laboral fraudulento. La cara de Sandra se puso pálida. No te atreverías. Ya lo hice, cariño. Deberían estar aquí en cualquier momento para escoltarte. Como si fueran invocados por sus palabras, dos hombres en trajes oscuros aparecieron en la entrada de la capilla. Se movían con la marcha determinada de agentes federales, y la última esperanza de Sandra de una salida digna se evaporó. Sandra Castellanos. El agente más alto levantó su placa. Policía Federal. Está arrestada por fraude, robo, de identidad y violación de regulaciones bancarias federales. Lo que siguió fue una escena que nunca había imaginado presenciar en la boda de mi hijo. Agentes federales leyendo derechos Miranda en una capilla decorada con rosas blancas y respiración de bebé. Invitados de boda buscando a tientas sus teléfonos para grabar la historia en proceso. Una novia en un vestido de $250,000 siendo llevada esposada. Sandra no se fue calladamente mientras los agentes la escoltaban por el pasillo. Siguió volteándose para gritarnos a Roberto y a mí. Esto es acoso. No he hecho nada malo. Van a escuchar de mis abogados. Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. La mitad de la capilla estaba grabando su arresto, y la otra mitad ya estaba enviando mensajes de texto con las noticias a amigos y familiares que se habían perdido el show. Para la tarde, el video estaría por todas las redes sociales con hashtags como #bodas-desastrosas y #novia-estafadora. Después de que los agentes se llevaron a Sandra, un silencio inquietante se estableció sobre la capilla. 300 invitados de boda se sentaron en sus bancas, inseguros de si irse o quedarse, felicitar o dar condolencias. El ministro se quedó en el altar luciendo como si nunca hubiera encontrado esta situación en el seminario. Roberto permaneció en el altar, todavía usando su smoking, mirando las puertas donde su novia acababa de ser arrestada. Quería ir hacia él, pero algo me detuvo. Este era su momento para procesar.
para llorar, para descifrar qué venía después. Finalmente, se volteó para enfrentar a la congregación. «Bueno», dijo, su voz llevándose a través de la capilla silenciosa. «Esto es incómodo». Algunas risitas nerviosas ondularon a través de la multitud. «Quiero agradecer a todos por venir hoy. Sé que esto no es como esperaban pasar su sábado por la tarde». Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello. «La boda obviamente está cancelada, pero la recepción ya está pagada, así que, si alguien quiere quedarse para la cena y la barra libre, son bienvenidos. Dios sabe que podría usar un trago». Esta vez la risa fue más genuina. La gente comenzó a pararse, estirarse, hablar en grupos pequeños mientras el shock se desvanecía y la realidad de la situación se asentaba. Roberto finalmente miró en mi dirección. Nuestros ojos se encontraron a través del caos y vi una mezcla de gratitud, vergüenza y algo que podría haber sido admiración. Caminó por el pasillo hacia mí y la multitud se abrió como el mar rojo. Cuando me alcanzó, se detuvo y solo se quedó ahí por un momento, estudiando mi cara. «Mamá», dijo finalmente, «necesitamos hablar». Asentí. «Sí, necesitamos hacerlo. Pero primero…» Alcanzó hacia arriba y cuidadosamente desabrochó el collar de perlas de mi abuela de alrededor de su cuello. «Estas te pertenecen». Tomé las perlas con manos temblorosas, sintiendo su peso familiar. En realidad, pertenecen a la mujer con la que mi hijo eventualmente se case, cuando encuentre a alguien digno de ellas. Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas. «Lo siento tanto, mamá, por no creerte, por elegirla a ella sobre ti, por ser tan idiota». «No eras un idiota, cariño. Estabas enamorado, o al menos estabas enamorado de la persona que pensaste que ella era». Alcé y enderecé su corbata, un gesto que había estado haciendo desde que era lo suficientemente grande para usar corbatas de clip. El amor nos hace vulnerables a todos. Lo importante es que estás a salvo. «¿Cuánto tiempo supiste?» Comencé a sospechar algo hace un mes. Tuve pruebas hace 2 semanas. Encontré sus ojos. Contraté a una investigadora privada. ¿Y Mauricio? Se ofreció como voluntario para el deber de venganza cuando llamé y le dije dónde encontrarla. Sonreí ligeramente. El infierno no tiene furia como una estafadora despreciada, aparentemente. Roberto se rió a pesar de todo. «Has estado ocupada, ¿verdad?» «He tenido unas semanas muy educativas». Tomé su brazo. «Ahora, ¿qué dices de que vayamos a enfrentar la música en tu no recepción? La gente va a tener preguntas». Mientras caminábamos por el pasillo juntos, capté fragmentos de conversación de los invitados que se iban. La mayor parte era shock y asombro, pero también escuché preocupación genuina por Roberto y respeto a regañadientes por lo que estaban llamando mi trabajo detectivesco. Dot. La señora Hernández de al lado me agarró del brazo mientras pasábamos. «Esperanza Herrera, eres una mujer muy inteligente. Nunca confié en esa muchacha. Demasiado bonita y demasiado dulce. Las mujeres reales tienen aristas». La recepción, que no era una recepción, resultó ser la fiesta más honesta a la que había asistido. Con la pretensión de una celebración de boda despojada, la gente se relajó de una manera que nunca lo hacen en eventos formales. La barra abrió temprano, la banda tocó blues en lugar de clásicos de boda, y las conversaciones fluyeron. Con el tipo de autenticidad que solo viene después de un trauma compartido, Roberto se manejó a sí mismo con más gracia de lo que me atrevía a esperar. Trabajó el salón como un político, agradeciendo a la gente por venir, disculpándose por el drama y aceptando condolencias con buen humor. Lo observé desde el otro lado del salón de bailes y sentí un orgullo que no tenía nada que ver con sus logros profesionales o su elección en mujeres. Este era mi hijo mostrando carácter real bajo presión. Mauricio Rivera me encontró junto a la mesa de postres, donde estaba contemplando si era apropiado comer pastel de boda, cuando no había. «Ha habido en realidad una boda». «Señora Herrera», extendió su mano.
Quería agradecerle por darme la oportunidad de enfrentar a Sandra después de todo este tiempo. Estreché su mano. Debería agradecerle a usted. Nunca podría haberla expuesto sin su ayuda. Lo que hizo tomó agallas. No muchas madres irían a esas distancias. Cualquier madre habría hecho lo mismo para proteger a su hijo. Mauricio sonrió. No, señora. La mayoría de las madres habrían tratado de convencer a su hijo de que no lo hiciera, y habrían fallado. Usted jugó ajedrez mientras el resto de nosotros jugábamos damas. Después de que se fue, me encontré sola con mis pensamientos por primera vez en todo el día. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por el agotamiento, y algo que podría haber sido tristeza. Sí, había salvado a Roberto de un matrimonio terrible y una potencial ruina financiera, pero también había destruido su fe en el amor, al menos temporalmente. ¿Había hecho lo correcto, mamá? Roberto apareció a mi lado con 2 copas de champán. Te ves como si estuvieras teniendo segundas dudas. Acepté la copa agradecidamente. Solo me preguntaba si podría haber habido una forma más gentil de manejar esto. ¿Te refieres a sentarme y explicarme que mi prometida era una estafadora? Porque los dos sabemos que también habría recibido esa noticia. Tenía razón. Habrías pensado que era celosa y controladora. Te habría acusado de exactamente lo que Sandra dijo. Tratar de mantenerme dependiente de ti para siempre. Roberto bebió su champán. ¿Sabes qué cambió mi opinión? No fue Mauricio apareciendo o incluso la grabación. Fue ver la cara de Sandra cuando se dio cuenta de que la había superado. Por solo un segundo. Su máscara se deslizó completamente, y vi quién realmente era debajo de toda esa dulzura. ¿Qué viste? Cálculo frío y respeto genuino por un oponente digno. Se volteó para mirarme. Te subestimó completamente. Pensó que era solo una vieja solitaria que haría cualquier cosa para mantener feliz a su hijo. No tenía idea de que estaba tratando de estafar a alguien más inteligente que ella. No estoy segura sobre más inteligente. Tal vez solo más motivada. Mamá, orquestaste la exposición de una estafadora profesional usando su propio socio y el FBI. Eso no fue solo instinto maternal. Eso fue estrategia. Permanecimos en silencio cómodo por un rato, viendo a nuestros amigos y familiares disfrutar la fiesta que había surgido de las cenizas del desastre. La banda estaba tocando jazz ahora, y varias parejas habían comenzado a bailar. Tengo una confesión, dijo Roberto eventualmente. ¿Cuál es? Parte de mí se siente aliviado, no sobre la humillación pública o el arresto, pero... Hizo una pausa buscando palabras. Algo siempre se sintió raro sobre Fernanda. Nunca pude señalar qué, pero a veces cuando la pillaba desprevenida me miraba como si estuviera tratando de recordar quién se suponía que fuera. ¿Por qué no dijiste nada? Porque pensé que era solo estrés de boda. ¿Y por qué? Suspiró. Porque tengo 32 años y nunca había estado enamorado antes. Pensé que si lo cuestionaba demasiado podría desaparecer. Mi corazón dolía por él. Ay, cariño. Lo sé, patético. ¿Verdad? El niño de mami que se enamora de la primera chica bonita que le presta atención. No. Dije firmemente. Humano, eres humano, y los humanos quieren ser amados. No hay nada patético en eso, incluso cuando toman decisiones terribles sobre en quién confiar, especialmente entonces. Tomé su mano. Roberto, lo que Sandra te hizo, esa no fue tu culpa. Ella es una mentirosa profesional que te estudió, aprendió lo que querías escuchar, y se convirtió exactamente en esa persona. No fuiste crédulo, fuiste el objetivo. Roberto apretó mi mano. Gracias, mamá, por todo, por ver a través de ella, por protegerme, y por hacerlo de una manera que se aseguró de que no pudiera ignorar la verdad. De nada, pero la próxima vez que te enamores, tal vez preséntamela más temprano en el proceso. Se rió. La próxima vez que me enamore, voy a hacer una verificación completa de antecedentes primero. Eso podría ser un poco extremo. Después de hoy no creo que sea así. Sonrió. Además aprendí algo muy importante sobre las mujeres en mi vida. ¿Qué es eso? Nunca subestimar a una mujer herrera. Aparentemente somos mucho más peligrosas de lo que parecemos. Sonreí, sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Tu abuela habría estado orgullosa. Le habría encantado verte trabajar. Roberto levantó su copa. Brindo por la justicia, servida helada con una guarnición de humillación pública. Levanté mi copa para encontrar la suya. Brindo por la familia, y por saber cuándo pelear por las personas que amas. Mientras chocábamos las copas, me di cuenta de que a pesar de todo, las mentiras, la traición, el espectáculo público estaba exactamente donde pertenecía, parada al lado de mi hijo,
quien estaba a salvo y libre, y finalmente viendo claramente otra vez. A veces las mejores bodas son las que nunca suceden. La noticia se extendió por la Ciudad de México como fuego en pastizal. Para el domingo por la mañana, el video del arresto de Sandra estaba por todas las redes sociales. Los hashtags bodas desastrosas y exnovia estafadora se volvieron tendencia, y mi teléfono no paraba de sonar. Me desperté con el sonido insistente del timbre. Mi vecina, la señora Hernández, estaba parada en mi puerta con una charola de café y pan dulce, sus ojos brillando con curiosidad apenas contenida. Tera, mi amor, dijo, empujando su camino hacia mi cocina. Todo el vecindario está hablando. ¿Es cierto que tu nuera resultó ser una estafadora internacional? No era mi nuera, corregí, sirviendo el café en mis tazas buenas. Y no creo que fuera internacional, solo nacional. ¡Ay, qué modesta eres! Se sentó pesadamente en mi mesa de cocina. El video ya tiene más de 500.000 de vistas. La gente está compartiendo la historia por todos lados. Dicen que eres un genio. Un genio. No me sentía como un genio. Me sentía como una madre agotada que había hecho lo necesario para proteger a su hijo. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi hermana Lucia desde Guadalajara. Esperanza, acabo de ver el video. ¿Pero qué diablos pasó? Roberto no se casó. Durante la siguiente hora repetí la historia una y otra vez. Familiares, amigos, conocidos, todos querían saber los detalles. Algunos expresaron admiración por mi trabajo detectivesco, otros preocupación por Roberto, y unos pocos sugirieron sutilmente que tal vez había ido demasiado lejos. ¿No podrías haberle dicho simplemente la verdad?, preguntó mi prima Carmen durante su llamada. ¿Era necesario todo el drama público? La pregunta me molestó más de lo que debería. Carmen, esta mujer era una profesional. Roberto había estado bajo su hechizo durante 6 meses. No me habría creído si simplemente se lo hubiera dicho. Pero el pobre muchacho debe estar devastado. Eso me dolió porque era cierto. Roberto estaba devastado, y yo era parcialmente responsable de eso. Como si lo hubiera invocado con mis pensamientos, Roberto llegó a mi puerta a media mañana. Se veía terrible, ojeras profundas, cabello despeinado, la ropa arrugada de quien no había dormido bien. ¿Café?, ofrecí. Por favor. Se dejó caer en mi sofá como un hombre mucho mayor que sus 32 años. Le serví una taza de café cargado y me senté a su lado. Durante varios minutos, no dijimos nada. Solo nos sentamos en el tipo de silencio cómodo que solo puede existir entre familia. Mi teléfono no ha parado de sonar, dijo finalmente. El mío tampoco. Todos quieren saber cómo estoy, si estoy bien, si necesito algo. Se pasó las manos por la cara. No sé qué decirles. ¿Cómo te sientes? Roberto consideró la pregunta seriamente. Usado, traicionado, estúpido. Una pausa. ¿Y sabes qué es lo peor? También me siento aliviado, y eso me hace sentir culpable. ¿Aliviado? Sí, como si una parte de mí siempre supiera que algo no estaba bien, pero estaba demasiado asustado de admitirlo. Me miró. ¿Eso me hace un cobarde? Te hace humano. Roberto, estuviste en una relación con alguien que te estaba manipulando profesionalmente. No eres cobarde por haber sido engañado por una experta, pero debería haberlo visto. Las señales estaban ahí. ¿Cómo cuáles? Roberto se quedó callado por un momento, ordenando sus pensamientos. La forma en que nunca quería hablar sobre su pasado en detalle. Cómo siempre cambiaba de tema cuando preguntaba sobre su familia. El hecho de que en 6 meses de relación, nunca conocí a un solo amigo de antes de que nos conociéramos. Esas son señales sutiles, cariño. Y ella era muy buena en darles explicaciones razonables. Sí, siempre había una razón. Su familia era tóxica. Por eso no hablaba con ellos. Había perdido el contacto con viejos amigos después de mudarse tanto. Había aprendido a ser reservada, después de relaciones pasadas dolorosas. Roberto negó con la cabeza. Todo sonaba tan plausible, porque ella sabía exactamente qué decir. Roberto, esta mujer estudió a otras víctimas, antes que tú. Perfeccionó su técnica con cada estafa. No te compares con alguien que tiene años de experiencia manipulando gente. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocí. Señora Herrera, habla Daniela Morales de TV Azteca. Me preguntaba si estaría disponible para una entrevista sobre los eventos de ayer. Colgué inmediatamente. ¿Los medios?, preguntó Roberto. Aparentemente somos famosos. Roberto gimió. Esto va a empeorar, ¿verdad? Como si estuviera respondiendo a su pregunta. Mi timbre sonó. Esta vez era un joven, con una cámara, y una mujer con un micrófono. No vamos a abrir, dije firmemente. Deja que se vayan.
pero no se fueron. Durante las siguientes 2 horas, más reporteros aparecieron. Para el mediodía, había una pequeña multitud en mi jardín frontal. «Esto es ridículo», murmuró Roberto, asomándose por las cortinas. «¿Cómo supieron dónde vives?» «Los registros públicos, probablemente. O tal vez alguien del vecindario les dijo». Suspiré. «Roberto, tal vez deberías irte por la puerta trasera. No necesitas estar envuelto en esto más de lo que ya estás. No voy a dejarte sola con esto. No es tu problema. Yo tomé las decisiones que llevaron a esto. Mamá, si no hubiera sido por ti, estaría casado con una estafadora ahora mismo, probablemente sin un peso en 6 meses. Esto es tan mi problema como tuyo». Su lealtad me conmovió, pero también me preocupó. «Roberto, no quiero que esto afecte tu vida más de lo que ya lo ha hecho. Tu trabajo, tu reputación. Mi jefe ya llamó, dice que soy el héroe de la oficina. Aparentemente, media empresa ha estado siguiendo la historia en redes sociales». Roberto casi sonrió. «Dice que debería escribir un libro». «¿Un libro? Cómo mi madre salvó mi vida. Una guía para detectar estafadores». «Dice que sería un bestseller». A pesar de todo, me reí. «Tu jefe tiene una imaginación muy activa. ¿Sabes qué es lo extraño? Creo que podría tener razón. No sobre el libro, sino sobre que podrías haber salvado más que solo mi vida». «¿Qué quieres decir?» Roberto se acercó a la ventana nuevamente. «Mira todos esos reporteros ahí afuera. Esta historia se está volviendo grande. La gente está hablando de esto, compartiéndolo, discutiéndolo. ¿Cuántas otras personas están en relaciones como la que yo tenía? ¿Cuánta gente está siendo estafada ahora mismo por personas como Sandra? No había pensado en eso. ¿Crees que esto podría ayudar a otros? Mira los comentarios en el video. Hay personas compartiendo sus propias historias de relaciones que ahora se dan cuenta de que eran estafas. Hay gente agradeciendo por abrir sus ojos sobre sus propias situaciones». Sacó su teléfono y comenzó a leer. «Aquí hay una mujer que dice que tu historia la hizo darse cuenta de que su novio la había estado manipulando financieramente. Aquí hay un hombre que reconoció las mismas tácticas en alguien que estaba saliendo con su hermana. La idea era abrumadora. ¿De verdad crees que nuestra situación personal está ayudando a extraños? Creo que lo que hiciste fue tan inusual, tan valiente que está inspirando a la gente a cuestionar sus propias situaciones. No todo el mundo tiene una madre detective privada que contrata investigadores y orquesta arrestos dramáticos en bodas». Roberto se rió por primera vez desde ayer. «Mamá, creo que accidentalmente te convertiste en una especie de ícono». «No quiero ser un ícono, solo quería proteger a mi hijo. Y al hacerlo, puede que hayas ayudado a proteger a muchos hijos de otras madres». Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Patricia, la investigadora privada. «Esperanza, espero que estés bien. He estado viendo las noticias». «Estoy bien, Patricia, solo abrumada por toda la atención». «Bueno, tengo noticias que podrían interesarte. Desde que salió la historia, he recibido más de 20 llamadas de personas preguntando sobre investigaciones similares. Aparentemente, tu caso ha inspirado a muchas otras personas a investigar a sus parejas sospechosas». «¿En serio? Y hay algo más». «La policía de Monterrey me llamó esta mañana. Dicen que Mauricio Rivera les dio información que los ha llevado a otros casos. Sandra aparentemente era parte de una red más grande. Tu pequeña venganza de boda podría haber destapado toda una operación». Después de colgar, me quedé sentada en silencio, procesando lo que Patricia había dicho. Lo que había comenzado como un acto desesperado de una madre protectora se había convertido en algo mucho más grande. «¿Qué dijo?», preguntó Roberto. Le conté sobre la llamada de Patricia. Roberto asintió lentamente. «Entonces no se trataba solo de nosotros después de todo. Nunca pensé que fuera sobre algo más que protegerte, pero tal vez el universo tenía otros planes». Miré a mi hijo, este hombre que había criado, quien había sido herido y traicionado, pero que todavía podía encontrar propósito en su dolor. «¿Sabes qué?», dije finalmente. «Creo que voy a salir y hablar con esos reporteros». Roberto me miró sorprendido. «¿Estás segura? Si nuestra historia puede ayudar aunque sea una persona a evitar lo que tú pasaste, entonces vale la pena hablar». Roberto sonrió, y por primera vez en 24 horas, se veía como mi hijo otra vez. «¿Quieres que vaya contigo? ¿Estarías dispuesto? Mamá, has peleado por mí durante toda mi vida. Es hora de que pelee contigo». Nos paramos juntos, nos alisamos la ropa, y nos dirigimos hacia la puerta. Afuera, las cámaras esperaban, pero ya no me sentía como una víctima de las circunstancias. Me sentía como alguien con una historia que valía la pena contar. Después de todo,
Si mi experiencia podía salvar a otros de lo que Roberto había pasado, tal vez toda esta pesadilla habría valido la pena. La entrevista fue surreal. Daniela Morales de TV Azteca resultó ser una mujer profesional de unos 40 años con una manera directa, pero empática de hacer preguntas. Instaló a su equipo en mi sala, transformando mi hogar modesto en un set de televisión improvisado. Señora Herrera, comenzó una vez que las cámaras estaban rodando. Cuéntenos cómo se dio cuenta de que algo andaba mal con la novia de su hijo. Respiré profundo y comencé desde el principio. La llamada telefónica que había escuchado por accidente, la decisión de contratar a Patricia, el descubrimiento de la verdadera identidad de Sandra. Mientras hablaba, me di cuenta de que contar la historia en voz alta la hacía real de una manera diferente. No era solo mi experiencia personal en Imor, se estaba convirtiendo en algo que otros podían aprender. ¿No consideró simplemente hablar directamente con su hijo?, preguntó Daniela. Por supuesto que lo consideré, pero conocía a Roberto. Después de 6 meses de manipulación experta, no me habría creído. Sandra se había asegurado de aislar a Roberto de cualquiera que pudiera cuestionar la relación. Roberto, sentado a mi lado, asintió. Mi madre tiene razón. Si me hubiera dicho que Fernanda Sandra era una estafadora, habría pensado que estaba celosa. Sandra se había encargado de plantar esas semillas en mi mente. ¿Cómo hizo eso?, preguntó Daniela. Roberto consideró la pregunta. Comentarios sutiles sobre cómo mi madre era sobreprotectora, sobre cómo mis amigos no entendían nuestro amor, sobre cómo la gente mayor a veces se resistía al cambio. Nunca nada directo, pero siempre insinuaciones que me hacían cuestionar las intenciones de otros. Eso es aislamiento clásico, dije. Patricia, la investigadora, me explicó que es una táctica común de los estafadores. Separan a la víctima de su sistema de apoyo, para que dependan completamente del manipulador. Daniela se inclinó hacia adelante. Señora Herrera, algunos espectadores han comentado en redes sociales que su método fue extremo. ¿Qué les diría? La pregunta me hizo pausar. Les diría que espero que nunca se encuentren en mi posición. Espero que nunca tengan que ver a su hijo siendo manipulado por alguien que planea robar todo lo que tienen y desaparecer. Pero si se encuentran en esa situación, les diría que a veces el amor requiere acciones extremas. ¿Se arrepiente de algo de lo que hizo? Miré a Roberto, que me dio un pequeño asentimiento de apoyo. Me arrepiento de que Roberto tuviera que ser lastimado. Me arrepiento de que su primera experiencia con el amor resultara ser una mentira, pero no me arrepiento de haberlo protegido. Después de que el equipo de televisión se fue, Roberto y yo nos quedamos en el jardín de mi casa. Los reporteros finalmente se habían ido, dejando solo los restos de su presencia, tazas de café desechables, colillas de cigarrillos, y las marcas en el pasto donde habían montado sus equipos. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Como si hubiera corrido un maratón, agotado pero, no sé, purificado tal vez. Roberto se estiró en la silla del jardín. Por primera vez desde ayer, siento que tengo algo de control sobre la narrativa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia. Acabo de ver la entrevista. Perfecta. Ya tengo 5 casos nuevos de personas que reconocieron las mismas tácticas en sus relaciones. Buen trabajo. Le mostré el mensaje a Roberto. ¿Ves?, dijo. Ya está funcionando. Durante los siguientes días, nuestra historia tomó vida propia. El clip de la entrevista se volvió viral, acumulando millones de vistas. Los comentarios eran mayormente positivos, aunque hubo algunos críticos que pensaron que había sido cruel exponer a Sandra públicamente. Pero fueron las historias personales las que más me impactaron. Una mujer de Puebla escribió sobre cómo reconoció las mismas señales de advertencia en su propio novio después de ver nuestra entrevista. Un hombre de Tijuana me agradeció por ayudarlo a entender por qué su hermana había estado actuando tan diferente desde que comenzó a salir con su nuevo novio. Mira esto, dijo Roberto una mañana, mostrándome su laptop. Hay todo un hilo en Twitter de gente compartiendo señales de advertencia de estafadores románticos. Lo están llamando señales de alerta. Leí algunos de los tweets. Señales de alerta. Cuando tu pareja siempre paga en efectivo y dice que no confía en los bancos. O señales de alerta. Cuando nunca conoces a sus amigos de antes de conocerte a ti. Señales de alerta. Cuando tus seres queridos expresan preocupación y tu pareja inmediatamente lo atribuye a celos. Esto es increíble, murmuré. La gente está realmente ayudándose mutuamente. Una semana después de la boda que no fue, recibí una llamada inesperada. Señora Herrera,
Habla el detective Carlos Mendoza de la Procuraduría. Me preguntaba si podríamos hablar sobre el caso de Sandra Castellanos. Resultó que nuestro pequeño drama de boda había destapado algo mucho más grande. Sandra era parte de una red de estafadores que operaba en varios estados. La información proporcionada por Mauricio, combinada con la atención mediática de nuestro caso, había llevado a las autoridades a otras víctimas y otros cómplices. Su disposición a exponer a Castellanos públicamente ha sido fundamental, me dijo el detective Mendoza cuando se reunió conmigo en mi casa. Muchas víctimas de este tipo de estafas se sienten demasiado avergonzadas para presentar denuncias. Su historia les ha dado el valor de hablar. ¿Cuántas otras víctimas han encontrado? Hasta ahora 12, y creemos que hay más. Castellanos y su red han estado operando durante al menos 5 años. Los daños financieros suman millones de pesos. La magnitud de lo que habíamos descubierto era abrumadora, y van a poder procesar a todos los involucrados, con la evidencia que tenemos ahora sí. Y mucho de eso es gracias a que usted tuvo el valor de actuar cuando lo hizo. Después de que el detective se fue, me senté en mi cocina sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Lo que había comenzado como una madre desesperada, tratando de proteger a su hijo, se había convertido en algo que había ayudado a docenas de otras familias. Roberto llegó esa noche con una botella de vino y comida china para llevar. Estuve pensando, dijo mientras servía el vino, sobre todo lo que ha pasado, sobre cómo se ha desarrollado todo esto, y creo que tal vez necesito agradecerte, no solo por salvarme de Sandra, sino por enseñarme algo sobre la fortaleza. ¿Qué quieres decir? Roberto tomó un sorbo de vino antes de responder. Durante 6 meses, dejé que Sandra controlara cómo veía al mundo. Dejé que me convenciera de que la gente que me amaba estaba tratando de controlarme. Me volví pasivo en mi propia vida. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Pero verte tomar control de la situación, ver cómo te negaste a quedarte callada mientras alguien lastimaba a tu familia, me recordó quién quiero ser, no solo en las relaciones, sino en general. ¿Y quién quiere ser? Alguien que pelea por las personas que ama, alguien que no se queda callado cuando algo está mal, alguien como tú. Sus palabras me conmovieron más de lo que había esperado. Roberto, tú siempre has sido esa persona. Sandra solo te confundió temporalmente. Tal vez, pero creo que necesitaba verte modelar ese tipo de fortaleza para recordar cómo se veía. Permanecimos en silencio por unos momentos, disfrutando la cena y procesando todo lo que había cambiado en nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Roberto finalmente. Por primera vez desde la universidad, me siento optimista sobre el futuro. No sobre encontrar a alguien inmediatamente, pero sobre mi capacidad de navegar las relaciones con los ojos abiertos. Eso es todo lo que cualquier madre podría pedir, dije, que su hijo tenga las herramientas para protegerse a sí mismo. Bueno, definitivamente tengo esas herramientas ahora, gracias a ti. Roberto levantó su copa, un brindis por las segundas oportunidades, y por las madres que pelean. Levanté mi copa para encontrar la suya, por los hijos que valen la pena pelear. Mientras chocábamos las copas, miré a mi hijo, mi exitoso, inteligente, resiliente hijo, y sentí algo que no había sentido en meses. Paz, no la paz de una batalla ganada, sino la paz de saber que había criado a un hombre que podría enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Y tal vez, solo tal vez, nuestra experiencia ayudaría a otros padres e hijos a navegar sus propias batallas con la misma fortaleza y determinación que habíamos encontrado en la nuestra. 3 meses después de la boda que nunca fue, mi vida había tomado un giro que jamás había imaginado. La historia de Sandra había evolucionado de un escándalo local a un caso de estudio nacional sobre estafas románticas. Patricia y yo habíamos sido invitadas a hablar en conferencias sobre fraude, y el detective Mendoza nos había incluido en un programa piloto para educar al público sobre las señales de advertencia de relaciones manipuladoras. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Patricia durante una de nuestras reuniones de planificación para una charla en la Universidad Nacional Autónoma. La pregunta me hizo pensar. A veces me pregunto si Roberto habría sido más feliz sin saber la verdad, si podría haber vivido en esa burbuja de ignorancia un poco más de tiempo, hasta que ella vaciara sus cuentas y desapareciera. No, tienes razón, solo es que, suspiré, es difícil ser la persona que rompe las ilusiones de alguien, incluso cuando es necesario. Esperanza,
En los últimos 3 meses hemos ayudado a identificar 37 casos de estafa similares. 37 familias que no perderán sus ahorros, que no pasarán por lo que ustedes pasaron. ¿Eso no vale la pena la incomodidad? Por supuesto que tenía razón. Los números eran abrumadores. El hashtag señales de alerta se había convertido en un movimiento de concientización genuino. Las autoridades habían establecido una línea directa para reportar estafas románticas. Incluso habían creado una aplicación móvil donde las personas podían verificar si sus parejas tenían antecedentes de fraude. Roberto había encontrado su propio camino para procesar la experiencia. Había comenzado un blog llamado Segundo Acto donde escribía sobre reconstruir la confianza después de la traición. Sus publicaciones eran honestas, vulnerables, y resonaban con miles de lectores que habían pasado por experiencias similares. No escribo como una víctima, me explicó una tarde mientras revisaba sus comentarios. Escribo como alguien que aprendió algo valioso de una experiencia terrible. ¿Y qué aprendiste? Que el amor real no requiere que abandones tu sentido común, que las personas que realmente te aman no te pedirán que alejes a tu familia, que la vulnerabilidad es hermosa, pero la vulnerabilidad ciega es peligrosa. Sus palabras mostraban una madurez que no había poseído antes de Sandra. El dolor lo había hecho más sabio, más cauteloso pero no cínico. ¿Has pensado en salir con alguien?, le pregunté, aunque inmediatamente me arrepentí de la pregunta. Era exactamente el tipo de cosa que las madres sobreprotectoras preguntan. Roberto se rió. Mamá, han pasado 3 meses, y sí, he pensado en ello, pero no tengo prisa. Por primera vez en mi vida, estoy cómodo estando solo. Conozco mi valor independientemente de si alguien más lo reconoce. Eso suena muy saludable. Lo es. Y cuando conozca a la persona correcta, será alguien que me complemente, no alguien que me complete. Hay una diferencia. Una tarde, mientras preparaba mis notas para otra conferencia, recibí una llamada inesperada. Señora Herrera, habla Adriana Gutiérrez. Soy productora de documentales, y me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de hacer un documental sobre su historia. La idea me tomó por sorpresa. ¿Un documental? ¿Sobre qué exactamente? Sobre el fenómeno más amplio de las estafas románticas, usando su caso como punto de partida. Queremos mostrar no solo lo que le pasó a usted y a Roberto, sino el impacto más amplio que su historia ha tenido en la concientización pública. Después de la llamada, no pude concentrarme en mis notas. Un documental significaría un nivel de exposición completamente diferente. Significaría que nuestra historia sería preservada, estudiada, posiblemente mostrada en universidades y conferencias durante años. Esa noche, Roberto y yo discutimos la propuesta durante la cena. ¿Cómo te sientes al respecto?, le pregunté, honestamente un poco nervioso, pero también emocionado. Si puede ayudar a más gente, ¿no te molesta que tu vida personal se convierta en entretenimiento público? Roberto consideró esto cuidadosamente. No creo que sea entretenimiento. Es educación, es prevención, es una forma de asegurarnos de que otros no pasen por lo que nosotros pasamos. Tenía razón, pero aún así me preocupaba. ¿Y si la gente nos juzga? Si piensan que fui demasiado dura con Sandra, o que tú fuiste demasiado ingenuo. Mamá, la gente ya nos está juzgando. Han estado haciéndolo desde que la historia se hizo pública, pero por cada crítico, hay 10 personas que han aprendido algo de nuestra experiencia. Mientras hablábamos, me di cuenta de que Roberto había cambiado de maneras fundamentales. No solo era más sabio sobre las relaciones, era más seguro en general, más dispuesto a defender sus decisiones, más cómodo con la idea de que no todos aprobarían sus elecciones. Hay algo más que quiero decirte, dijo mientras terminábamos de cenar. ¿Qué es? Estoy orgulloso de ser tu hijo, no solo por lo que hiciste para protegerme, sino por cómo has manejado todo lo que vino después. La forma en que has usado una situación terrible para ayudar a otros, eso requiere un tipo especial de fortaleza. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante meses, había estado tan enfocada en asegurarme de que Roberto estuviera bien que no había considerado realmente cómo había cambiado yo misma. ¿Sabes qué?, dije finalmente. Creo que deberíamos hacer el documental. ¿Estás segura? Estoy segura. Si nuestra historia puede evitar que aunque sea una familia pase por lo que nosotros pasamos, vale la pena cualquier incomodidad. Esa noche, después de que Roberto se fue, me senté en mi jardín con una taza de té, reflexionando sobre los últimos meses. Mi vida había cambiado de maneras que nunca había anticipado. A los 67 años, me había convertido en una defensora accidental, una experta improvisada en detectar estafadores,
una figura pública menor pero significativa. Pero más importante, había aprendido algo sobre mí misma. Durante décadas después de la muerte de mi esposo, había definido mi identidad principalmente en términos de ser la madre de Roberto. Mi mundo giraba alrededor de su felicidad, su éxito, su bienestar. Ahora me daba cuenta de que tenía valor más allá de mi rol maternal. Tenía experiencia, sabiduría, fortaleza que podían beneficiar no solo a mi familia, sino a extraños que enfrentaban desafíos similares. Tal vez, susurré al aire nocturno, esta es mi segunda oportunidad también. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de una mujer en Guadalajara. Señora Herrera, vi su entrevista y reconocí las mismas tácticas en mi novio. Terminé la relación hoy. Gracias por darme el valor de confiar en mis instintos. Sonreí mientras guardaba el teléfono. Si estos mensajes habían enseñado algo, era que las acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar inicialmente. Lo que había comenzado como una madre desesperada, tratando de salvar a su hijo, se había convertido en algo más grande. Una historia sobre la importancia de confiar en nuestros instintos, la fortaleza que viene de actuar en nuestros valores, y el poder de transformar el dolor personal en propósito público. Y tal vez esa era la lección más importante de todas, que incluso nuestros momentos más oscuros pueden convertirse en luz para otros si tenemos el valor de compartir nuestra verdad. Un año después de la boda que nunca fue, me desperté no con el sonido del teléfono o el timbre, sino con el canto de los pájaros en mi jardín. La tranquilidad era algo a lo que aún me estaba acostumbrando. El documental Amor Ciego, la historia de Esperanza Herrera, había sido estrenado 3 meses atrás, y había generado exactamente el tipo de conversación que habíamos esperado. No era sensacionalista ni melodramático, era reflexivo, educativo, y brutalmente honesto sobre las realidades de las estafas románticas. La productora Adriana había hecho un trabajo magistral tejiendo nuestra historia personal con las experiencias de otras víctimas y las perspectivas de expertos en fraude. El resultado final fue algo que se sintió tanto personal como universal. Roberto había sido sorprendentemente elocuente en sus entrevistas para el documental. Había hablado abiertamente sobre su vergüenza inicial, su negación, y eventualmente su comprensión de que ser víctima de una estafa profesional no lo hacía débil o estúpido. Lo que Sandra hizo, había dicho en una de las escenas más poderosas del documental, fue estudiarme como un científico estudiaría un experimento. Identificó mis inseguridades, mis deseos, mis puntos débiles, y luego construyó una persona específicamente diseñada para explotar esas vulnerabilidades. No hay defensa contra ese nivel de manipulación calculada, excepto la educación y la conciencia. Desde el estreno del documental, las cosas se habían calmado considerablemente. Todavía recibía ocasionalmente mensajes de personas agradeciendo por haber compartido nuestra historia, pero la atención mediática intensa había pasado. Era un alivio bienvenido. Roberto había encontrado su propio equilibrio también. Su blog Segundo Acto había evolucionado de una reflexión personal sobre la traición a una plataforma más amplia sobre la reconstrucción después del trauma. Había comenzado a dar conferencias en universidades sobre los peligros de las relaciones manipuladoras. Más importante, había comenzado a salir de nuevo. No nada serio todavía, pero había tenido algunas citas con una abogada llamada Ana, que había conocido en una de sus conferencias. Lo que me gustaba de Ana era que había buscado específicamente conocer a Roberto después de escuchar su historia. No estaba tratando de salvarlo o arreglarlo, simplemente respetaba su experiencia y su crecimiento. Es diferente esta vez, me había dicho Roberto después de su tercera cita con Ana. No me siento como si estuviera tratando de impresionarla o convertirme en lo que ella quiere. Me siento cómodo, siendo exactamente quien soy, incluyendo las partes que Sandra trató de manipular. ¿Y ella cómo responde a eso? Dice que es refrescante salir con alguien que no está tratando de ser perfecto, que aprecia mi honestidad sobre mis fallas pasadas. Sonaba saludable, aunque me recordé a mí misma no involucrarme demasiado en su vida romántica. Una de las cosas que había aprendido de toda esta experiencia era la importancia de los límites apropiados, incluso entre madre e hijo. Patricia había expandido su negocio de investigación privada considerablemente. El caso de Sandra había establecido su reputación como especialista en fraudes románticos. Ahora tenía 3 investigadores trabajando para ella, y una lista de espera de 6 meses para nuevos casos. Nunca me imaginé que estaría tan ocupada,
me dijo durante uno de nuestros almuerzos mensuales. Es deprimente cuántas Sandras hay ahí afuera, pero es gratificante poder ayudar a las familias antes de que sean devastadas completamente. En cuanto a Sandra misma, había sido sentenciada a 5 años de prisión federal después de declararse culpable de múltiples cargos de fraude. Su red de cómplices había sido desmantelada sistemáticamente, resultando en más de 20 arrestos adicionales. Mauricio Rivera había recibido inmunidad a cambio de su cooperación con las autoridades. La última vez que supe de él, había usado su parte de los bienes recuperados para abrir un pequeño negocio de construcción en Monterrey. Me había enviado una tarjeta de Navidad agradeciendo por haberle dado la oportunidad de hacer lo correcto por una vez, pero tal vez el cambio más significativo había sido en mí misma. A los 68 años, había descubierto un sentido de propósito que no había tenido desde que Roberto era pequeño. Las conferencias, las entrevistas ocasionales, los mensajes de agradecimiento de extraños, todo eso había llenado un vacío en mi vida que ni siquiera había reconocido que existía. Había empezado a hacer trabajo voluntario con una organización que ayudaba a víctimas de estafas financieras. Mi papel era principalmente educativo, contar mi historia, ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia, y proporcionar apoyo emocional a familias que habían pasado por experiencias similares. Eres muy buena en esto, me había dicho la coordinadora del programa después de una de mis primeras sesiones. Tienes una manera de hacer que la gente se sienta menos sola, menos avergonzada. Es porque yo también me sentí así, había respondido. La vergüenza de haber sido engañada, la culpa de no haber visto las señales antes. Pero aprendí que la vergüenza pertenece al estafador, no a las víctimas. Esta mañana particular, mientras bebía mi café y leía el periódico, me topé con un artículo sobre un nuevo tipo de estafa que se estaba volviendo popular en redes sociales. Jóvenes que fingían estar en situaciones médicas desesperadas para solicitar donaciones de extraños compasivos. Nunca termina, murmuré, pero me di cuenta de que el comentario no venía del lugar de desesperación que podría haber hace un año. Venía del lugar de alguien que había aprendido a enfrentar los desafíos en lugar de evitarlos. Roberto llegó esa tarde para nuestra cena dominical semanal. Era una tradición que habíamos establecido, después de que toda la conmoción se calmara. Un momento para reconectarnos sin la presión de cámaras o entrevistas. ¿Cómo estuvo tu semana?, le pregunté mientras preparaba el mole que siempre había sido su favorito. Ocupada pero buena. Tuve 2 conferencias esta semana, una en la Universidad de Guadalajara, y otra en el TEC de Monterrey. Los estudiantes hacen preguntas realmente reflexivas. ¿Como cuáles? Un estudiante me preguntó si alguna vez había perdonado a Sandra. Fue una pregunta que me tomó por sorpresa porque no estaba seguro de la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Roberto consideró esto mientras ponía la mesa. Creo que sí la he perdonado, pero no de la manera en que la gente normalmente piensa en el perdón. No es que esté bien lo que hizo, o que mereciera una segunda oportunidad, o que no mereciera ir a prisión. Entonces, ¿qué tipo de perdón es? Es más como soltar la ira, reconocer que aferrarme al resentimiento solo me lastima a mí mismo. Sandra era una persona dañada, que eligió lastimar a otros en lugar de buscar ayuda para sí misma. Eso es triste, pero ya no es mi responsabilidad. Sus palabras mostraron una madurez emocional que me llenó de orgullo. No el orgullo de una madre cuyo hijo había logrado algo impresionante, sino el orgullo más profundo de ver a alguien que amas convertirse en la mejor versión de sí mismo. ¿Y tú, mamá?, preguntó mientras nos sentábamos a cenar. ¿La has perdonado? La pregunta me hizo pausar. Honestamente, no estoy segura de que el perdón sea la palabra correcta para lo que siento hacia ella. Pero ya no siento ira. Siento, no sé, pena tal vez, por las decisiones que hizo, por las oportunidades que desperdició, por las personas que lastimó. ¿Te arrepientes de algo de lo que hiciste? Era una pregunta que me habían hecho muchas veces en el último año, y mi respuesta había evolucionado. No me arrepiento de haberte protegido, no me arrepiento de exponer a Sandra, pero sí me arrepiento de que tuvieras que pasar por el dolor de descubrir que alguien en quien confiabas te había estado mintiendo. Ojalá hubiera habido una forma de ahorrarte eso, mamá. Ese dolor era inevitable. Si no hubiera pasado durante la boda, habría pasado 6 meses después, cuando vaciara mis cuentas y desapareciera. Al menos de esta manera, tuve tu apoyo cuando pasó. Tenía razón, pero como madre, siempre sentiría algo de dolor por no haber podido protegerlo completamente de ser lastimado. Después de la cena, nos sentamos en el jardín con té helado, disfrutando la brisa vespertina.
Era uno de esos momentos perfectos e ordinarios que habría tomado por sentado antes de que toda nuestra vida se pusiera patas arriba. ¿Sabes qué?, dijo Roberto de repente. Creo que esta experiencia me enseñó algo importante sobre el amor. ¿Qué es eso? Que el amor real, amor familiar, amor romántico, cualquier tipo de amor, requiere valor. El valor de ser vulnerable, sí, pero también el valor de proteger a las personas que amas, incluso cuando es difícil, incluso cuando significa hacer cosas que son incómodas o impopulares. Me miró directamente a los ojos. Lo que hiciste por mí fue amor en su forma más valiente, y espero que algún día tenga el valor de amar a alguien de esa manera. Ya lo tienes, cariño, ya lo tienes. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de rosa y naranja, me di cuenta de que esta era la perfección. No la perfección de una vida sin problemas o dolor, sino la perfección de una vida vivida con propósito, honestidad y amor valiente. La boda de Roberto nunca había sucedido, pero en el proceso habíamos descubierto algo mucho más valioso: la fuerza de nuestra propia relación, la importancia de confiar en nuestros instintos, y el poder de transformar las experiencias más difíciles en algo que pudiera ayudar a otros. Si alguien me hubiera dicho hace un año que me convertiría en una defensora nacional contra las estafas románticas, me habría reído. Si me hubieran dicho que Roberto se convertiría en un orador público sobre recuperación emocional, habría pensado que estaban locos. Pero tal vez esa es la naturaleza de la vida: nos lleva por caminos que nunca habríamos elegido, nos enseña lecciones que nunca habríamos buscado, y finalmente nos muestra que somos mucho más fuertes de lo que jamás habríamos imaginado. Y a veces, solo a veces, las peores traiciones se convierten en los mejores regalos. No porque el dolor valga la pena, sino porque aprendemos de qué estamos realmente hechos cuando la vida nos desafía a levantarnos y luchar por lo que importa. Roberto tenía razón sobre una cosa: el amor requiere valor. Y ese día en la capilla, mirando a mi hijo a punto de cometer el mayor error de su vida, había encontrado todo el valor que necesitaba, no para ser la madre perfecta que nunca comete errores, sino para ser la madre valiente que hace lo correcto, incluso cuando es difícil. Y al final, tal vez eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar: ser lo suficientemente valiente para amar completamente, lo suficientemente fuerte para proteger a quienes amamos, y lo suficientemente sabio para convertir nuestro dolor en propósito.